Estamos analizando, hermanos, un poco más adentro la obra de satisfacción que nuestro Señor presentó ante la justicia divina. Debemos, hermanos, entender, y parte de esta enseñanza de Cristología no quiere entrar a terrenos que, les recuerdo, en la escuela teológica hay toda una enseñanza de lo que es la soteriología. Son 3 módulos, son más de 70 horas de video. Así que yo no quiero pisar esos terrenos, los voy a dar por sentado, pero hay muchos conceptos para entender la obra de la salvación, y uno de estos conceptos es el concepto de la expiación. Debemos entender, hermanos, que bajo el Antiguo Testamento o bajo el Antiguo Pacto, los sacrificios presentados eran básicamente expiatorios. Esto significa que tenían que ver con el pecado y la culpa. Mire, metimos otra palabra, culpa. Expiación, culpa. Esto significa que el pecado involucra cierta responsabilidad. Esa responsabilidad que involucra el pecado, que brota de la santidad de Dios y por otra parte de la gravedad del pecado, es lo que llamamos culpa. La culpa es la responsabilidad que tenemos por el pecado, pero responsabilidad que brota del hecho que Dios es santo. O sea, ¿por qué tal cosa es mala? ¿Por qué este asunto es llamado pecado? ¿Por qué es grave? Bueno, es grave porque Dios es santo, pero también es grave por el acto en sí mismo. A esta responsabilidad le llamaremos culpa. El sacrificio era la provisión divinamente instituida mediante la cual el pecado podía ser cubierto y era quitada la susceptibilidad a la ira y a la maldición divina. Esto es lo que se halla, digamos, el meollo del asunto cuando se presentaba un sacrificio. Dios proveyó esta salida para que el pecado fuera cubierto y para que el hombre ya no fuera susceptible a la ira y la maldición que justamente le vendrían por el pecado que había cometido. El adorador del Antiguo Testamento, cuando llevaba su ofrenda al altar, ponía una víctima animal en su puesto, es decir, hacía un intercambio. Este animal vendría a ser una sustitución. El animal me sustituía. Ese rito que el Señor estableció era impactante a la vista, pero significaban más cosas. Sin embargo, bajo el Antiguo Pacto, este animal, esta ofrenda, venía a ocupar mi lugar. Lo que quiere decir que yo, al ver lo que le pasaba a ese animal, entendía la gravedad de mi pecado. Generalmente estos sacrificios por el pecado eran sacrificios cruentos, es decir, el animal era degollado. Posiblemente si usted fue criado en el campo no le impacte tanto, pero el solo hecho de pensar en un animal lo bastante grande degollado al frente suyo, como la imagen diciendo exactamente eso, o más o menos la imagen era, usted merecía eso, usted merecía esto, pero este lo está sustituyendo, está en su puesto. Simbólicamente, le recuerdo que todo era un símbolo. Simbólicamente, antes de ese sacrificio, el oferente, o sea, quien daba la ofrenda, ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima, como significando una transacción, como diciendo, este animal, que no ha hecho nada, que es de lo mejor que tengo, es decir, debía ser una ofrenda perfecta, no coja, no mutilada, cosas así, que es buena, es bonita, digamos así. Yo me apropio de esas características
y en cambio le cargo con mi pecado. Entonces yo resultaba libre, pero él moría. Eso significa, es otra palabra complicada. Bueno, sustitución, pero significaba que yo le imputaba mi pecado. ¿Qué es la imputación? Es atribuirle de manera legal algo a alguien. O sea, realmente yo no le transfería mi pecado, ¿me hago entender? O sea, por mis manos no se iba corriendo el pecado, por mis dedos, y le llegaba y le entraba por la cabeza, y ¿me hago entender? No era una transferencia. Imputación es algo legal. Legalmente, a él se le contaba como a mí. Y su pureza se me imputaba, se me ponía a mi cuenta. Muchas palabras nuevas: expiación, pena, imputación. Pero es la única forma de entender la Escritura. Así que al imputarle mi pecado, como resultado, él recibía la pena o la responsabilidad penal, que en este caso era la muerte. Ahora, evidentemente había una gran desproporción entre el oferente y la ofrenda, entre el que presentaba la ofrenda y su ofrenda, y una desproporción entre la responsabilidad del oferente y la pena ejecutada sobre la ofrenda, ya que éstas eran solo sombras e imágenes. Sin embargo, es evidente que el concepto de expiación, y es este significado expiatorio el que da el trasfondo para entender el sacrificio de Cristo. La obra de Cristo es expiatoria, con una virtud y eficacia y perfección trascendente que no se podía aplicar a los toros o a los machos cabríos que se sacrificaban. El significado de esto es que a él, a Cristo, como el gran sacrificio ofrecido sin mancha a Dios, le fueron transferidos los pecados y culpas de aquellos por los que estaba siendo ofrecido. Una transferencia. Ahora note, no una transferencia personal de mis pecados, ni de nuestros pecados. No es que de nosotros salió el pecado y le llegó a su santo corazón, convirtiendo el corazón de Cristo en un corazón pecaminoso. No. La transferencia que pasó en la cruz es una transferencia legal. Es una transferencia de imputación, donde él toma legalmente, se le atribuye a él legalmente mi pecado, y su justicia se transfiere a aquellos por los que él se ofreció en la cruz. Gracias a esta imputación, él sufrió y murió. Dice el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Y por ese sacrificio es que los santificados, los elegidos, los creyentes son hechos justos delante de él. Pero hemos afirmado que los sacrificios del antiguo pacto hacían también propiciación. Otra palabra, propiciación. Usted no puede entender la Biblia sin estas palabras. De hecho, la gente dice, pero no entiendo la Biblia. Bueno, pues que toca enseñársela, ¿verdad? Lea lo que puede, pero por eso están las iglesias. Usted diga, no, iglesia, eso no necesito estar en la iglesia para entender. Sí requiere. Para eso Dios instituyó pastores y maestros. ¿Ve? Y eso por internet no se encuentra. Lo que le quiero decir. Eso hoy es tu campeón, cómo prosperar, los 3 pasos para no sé qué. Descubre tu potencial, cosas así. Eso de pasar toda una hora, hermanos, hablando de propiciación, expiación y cosas, y transferencia. Ellos hablan de transferencias en otro sentido, pero no en el sentido, ¿ya? Bien. Los sacrificios del antiguo pacto también hacían propiciación.
Este concepto de propiciación es muy importante en la Biblia, porque aunque no se viva hablando propiciación, el concepto está allí. ¿Qué significa propiciación? 3 cosas básicas. Primero, que por un sacrificio sangriento el pecado quedaba cubierto a la vista de Dios. Les recuerdo que era un símbolo, hermano. Usted no puede creer que cuando se ponía sangre encima de una tapa, ¿verdad?, el pecado quedaba cubierto. ¿Me hago entender? Era un símbolo, pero eso significaba propiciar. Pero escuche, por un sacrificio cruento, sangre tocaba derramar. Y el símbolo era que al quedar la tapa cubierta, la tapa del arca, cubierta de sangre, era un símbolo de que el pecado quedaba cubierto a la vista de Dios. Segundo, propiciación es que por el sacrificio se aplacaba la ira de Dios y él desistía del castigo. ¿Sí? Entonces miren, se cubría el pecado, pero eso causaba un efecto en Dios, que él tenía que castigar el pecado, pero al ver la sangre derramada, él quedaba apaciguado, desistía de castigar a ese hombre o a esa mujer. Y tercero, que por ese mismo sacrificio, Dios no solo desistía del castigo, sino que quedaba dispuesto a bendecir la criatura. Es decir, dejaba a Dios propicio a nosotros. Todo eso significa propiciación. Luego el Nuevo Testamento va a decir que Jesucristo no solo hizo propiciación, sino que Él es nuestra propiciación. Resultado de la propiciación, es decir, fruto del sacrificio expiatorio y de la propiciación, había 2 resultados. Había paz con Dios paz con Dios, reconciliación y redención. Lo veremos al final. ¿Ya ve dónde viene la reconciliación? ¿Después de qué? ¿Dónde viene a caer la reconciliación? Luego del sacrificio expiatorio y de la propiciación. Todo esto, hermanos, para que Dios cesara de mirar al pecador para castigarle. Y esto es lo que significaba, hermanos, en el antiguo pacto, todos los sacrificios, tipos y símbolos que se ofrecían allí. ¿Qué significa para nosotros hoy la satisfacción de la justicia que dio Jesucristo para hacer reconciliación? Y por eso un segundo punto, porque el primero lo vimos en la sesión pasada, y este es la obra de satisfacción de Cristo en el nuevo pacto. Invertí tiempo, hermanos, explicándole cómo entender el antiguo pacto. Pero ahora eso cómo se presenta, cómo hoy día lo vemos en el nuevo pacto, que es el pacto donde estamos nosotros, el nuevo pacto. El asunto más importante en las explicaciones bíblicas acerca de la obra sacerdotal de Cristo es que Él aparece en ellas a la vez como sacerdote y sacrificio. Y esto está en armonía con lo que la Escritura nos presenta de Jesucristo. En el Antiguo Testamento ambas estaban separadas. Uno era el sacerdote y otro era el sacrificio. Y por eso vemos que hasta cierto punto estos tipos fueron imperfectos. Había un sacerdote, habían sacrificios. En la Escritura, Cristo se describe como nuestro único, verdadero, eterno y perfecto sumo sacerdote, designado por Dios, que toma nuestro lugar diariamente, y también es llamado el sacrificio, pero el sacrificio de sí mismo, por el cual obtiene verdadera y perfecta redención. Junto a esta imponente realidad, que es lo que nos presenta la Biblia, Jesucristo como sacerdote único y como la ofrenda perfecta, está el asunto que al ofrecerse una vez por los creyentes, se dio a sí mismo para dar satisfacción a la justicia divina y reconciliarnos con Dios. La satisfacción, le recuerdo,
Es el concepto que señala lo que Cristo hizo para compensar, desagraviar, retribuir las demandas de la ley y de la justicia de Dios, en lugar y a favor de los pecadores. Ahora, entendamos que satisfacer una demanda de la justicia se puede hacer de dos maneras generales y no deben confundirse. Y aquí entremos en los terrenos de la satisfacción. Bienvenido, aquí le quiero explicar algo. Para satisfacer las demandas de la justicia, al menos dos maneras usted puede reconocer. La primera es la que entendemos como satisfacción pecuniaria. Y bueno, eso sí no lo encontré en la Biblia, solo le quiero explicar un concepto muy importante porque nos sirve. Mire, espero que sea entendible y que usted me ponga atención. Cuando un deudor paga la demanda de su acreedor de forma plena, satisface las demandas de la ley. ¿Me hago entender? Usted debe 100 pesos. Entonces, la justicia demanda de usted ¿qué? Que usted le pague al otro 100 pesos. Al usted pagar los 100 pesos, por eso estamos hablando de satisfacción pecuniaria, al usted pagar los 100 pesos, ¿la justicia quedó satisfecha? ¿Le pregunto? Bueno, aterriza aquí por un momento. ¿Ya dio la vuelta? Bien, aterriza aquí. Usted debe 100 pesos. La justicia le demanda a usted, lo que es justo, ¿verdad? La justicia. Que usted pague 100 pesos. Si usted va y paga 100 pesos, le pregunto, ¿la justicia quedó satisfecha? Quedó satisfecha. Usted queda libre de toda demanda. Ya nadie le puede decir, ¿y mis 100? ¿Usted qué diría? Ya los pagué. Ah, pero usted pagó 100 pesos, pues que debía yo 100 pesos. Y eso pagué, 100. En este caso, lo que se paga es la suma precisa, ni más ni menos. La justicia dice, usted debe 100, tengo 50, no es un regateo. La justicia dice 100, punto. ¿Me hago entender? En este sentido, el asunto de justicia es sencillo, se llama justicia conmutativa. ¿Qué? Pues que usted repone lo que es exactamente. Ya. En esto no hay misericordia ni gracia. Sencillamente, usted debe 100, usted paga 100. No hay más que discutir. Es más, note algo lo que pasa en la satisfacción pecuniaria. No importa quién pague la deuda. ¿Ya? Usted debe allá 100 pesos en el banco de allí, ¿verdad? Donde a veces los he visto hacer fila algunos de ustedes. Bueno, allí. Y si el dinero, esa cuota, la pone usted de su bolsillo, que usted es el que debe, vengo a pagar la cuota 100 pesos, ¿se la reciben? Sí. Pero si yo secretamente voy y le lleno, y yo de mi plata le pago 100, ¿me la reciben? Sí. Me la reciben. ¿Por qué? Porque a los dictados de la satisfacción pecuniaria no me importa el que pague. ¿Debe 100? Págueme 100. ¿Sí ve? No hay misericordia, no hay gracia, simplemente hay una deuda, se paga, no importa quién la pague, sea el mismo deudor, alguien en su lugar. ¿Por qué? Porque el que le prestó, a él le importa, es que le paguen lo que es justo. A él no le importa quién me está pagando. A veces nos han dicho así, ¿no? No, que no tengo plata, págueme usted, págueme su tío, págueme su hermano, págueme el que sea, pero págueme. Y cuando usted va a cobrar dice, yo me hago pagar de usted, de su tío. Bueno, ¿por qué? Porque a usted ¿qué le está importando? No es si es usted, o sea, no tiene nada contra usted en sí mismo. No es que usted le caiga mal, es que usted es una deuda. Ah, pero que mi tío le va a pagar, ¿dónde está su tío? ¿Verdad? Venga, ok, ¿pagó? ¿Me hago entender? No es algo contra usted específicamente. ¿A dónde se refiere el asunto en cuestión? A la deuda. Lo que es justo. Se le da 100, usted me da 100, yo quedo satisfecho. Que me lo dio usted, su tío, lo que sea, me lo dio por usted, yo lo recibo.
Pero hay otra clase de satisfacción que se llama legal o forense. Forense es todo lo que pasa en los tribunales de justicia, ¿sí? Forense. Y yo le digo estos términos porque usted va a leer mañana un libro, cosas así, diga, forense, ¿qué es esto? ¿A dónde se nos metió aquí un muerto? Cosas así, ¿verdad? Porque eso es lo que nos tenemos. No, hermano, forense es lo que pasa en un tribunal. Todo lo que es judicial, digámoslo así. Pero no usamos esa palabra porque nos intimida. Pero la otra satisfacción es legal o forense. Cuando se comete un crimen, que son los casos que se discuten en lo legal y lo forense, el caso es distinto, piénselo. La demanda sí tiene que ver con el acto cometido, pero sobre todo tiene que ver con el ofensor. Note que cuando hay un crimen no se dice, no importa quién lo hizo, aquí lo importante es el hecho. ¿Verdad que no? Te dice, un momento, pues el hecho me importa, este mató. Ni tampoco se dice, la justicia no dice, ¿sabe qué? Que pague el que sea. Necesitamos que alguien pague este crimen, no importa el que sea. ¿Verdad que no? Dice, no. Cuando usted escucha, mataron al vecino, casi que instintivamente uno dice, ¿quién? Ah, bueno, ¿por qué? Porque aquí no es que no importa el asunto, pero en lo forense, quizá lo que más importa es quién es responsable de esto. ¿Quién lo hizo? Teniendo un crimen consumado, lo que se va a buscar es quién es el criminal. Y cuando se atrapa al criminal, ahora sí se le va a dictar una sentencia justa. Yo no estoy seguro, señor abogado, si aquí en Colombia existe la figura en cuanto a esos crímenes de la sustitución. No existe, perfecto. Quería estar seguro, no existe. Es decir, este mató al vecino. Entonces la mamá, como es consentidora, ¿verdad? Que desde pequeñito, cuando el papá lo echaba en la casa, ella iba y le daba desayunito al hijo, que era bien, ¿verdad? A la alcahueta. Entonces dice, no, ya viejita ella, ¿verdad? Ay, que no pague mi hijo. Yo pago por él. Pues al menos nuestra justicia le dirá, no. Él fue el que cometió el crimen. Él paga. Bien. Y no se dice, bueno, lo importante es que cualquiera vaya a prisión 40 años, no importa, porque lo importante es el hecho, no quién lo cometió. No, así no se hacen las cosas. Se pudiera decir que el punto esencial y primario en cuestiones criminales no es tanto la naturaleza de la pena, sino quién va a sufrir la pena, quién es culpable. Y de acuerdo al culpable, ahí vamos con la pena. Note esta sentencia de Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Bueno, muy bien. Y yo todo esto le explico, hermano, porque es un gozo entender el evangelio desde estos niveles de entendimiento o de estas perspectivas de entendimiento. Ahora sí me entendió. Si usted fuera a calificar, ¿qué tipo de satisfacción hizo Cristo delante de Dios? ¿Es más parecida a la pecuniaria o a la forense? Es decir, ¿es la justicia esto por esto? ¿O tiene que ver con quién lo hizo y cómo arreglamos la cuestión? Buena, ¿no? Bueno, le debo decir, sí, esa es la más fácil, decirme las dos. Legalmente, hermanos, y qué bueno que esto, para que usted se dé cuenta, hermano, que el evangelio tiene unos niveles de entendimiento sencillos, gracias a Dios, para salvación. El ladrón en la cruz no tuvo que entender todo esto y fue salvo. Ah, hermano, pero el evangelio tiene profundidades abisales, ¿oyó? Abisales, muy bien. La manera como el Nuevo Testamento entiende la satisfacción de Cristo
es la penal o forense. Fue una satisfacción por pecadores y es, por supuesto, de pura gracia hacia el criminal. El Señor entra en escena cuando Dios había dicho, ellos pagan. Ellos pagan. ¿Nota? Ellos son criminales. Ellos merecen la pena. Y Jesucristo no dijo, bueno, no importante si yo pago, Buda paga, Krishna paga, no importa, alguien que pague. No. Ellos pagan. Aquí hay un asunto legal, hay un crimen. La justicia de Dios está insatisfecha. Y el Señor no dice, a mí págueme cualquiera. Lo importante es que me paguen. No. Aquí hay asuntos indiscutibles. Ahora, yo voy a explicar eso. Pero, ¿sobre qué base entra Cristo a decir, bien, yo pago por ellos? ¿Por qué esto en el tribunal de Dios sí se puede hacer? En nuestro tribunal no se puede hacer. ¿Por qué en el tribunal de Dios esto se puede hacer? Y aquí le voy a decir otra de las cosas que tiene que armar el cuadro. Y es que Cristo, en el asunto de la salvación, se presenta como un fiador o como el fiador. Quiere decir que desde antes de los tiempos de los siglos, Cristo dijo, yo me responsabilizo de este pueblo. Si no hubiera ese acuerdo previo, en la eternidad, Jesucristo no podía llegar en la historia diciendo, yo pago por ellos. Porque la pregunta es, ¿y usted qué? Los que pecaron son ellos. Pero el Señor, de forma real y pactual, fungió desde la eternidad como el sustituto de su pueblo. Son cosas que pasaron cuando no se había dicho, hágase la luz. Antes, en las profundidades de la Trinidad, en las profundidades de la eternidad, cuando no existían los segundos ni los minutos, cuando Dios existía en sí mismo y por sí mismo, profundidades que nunca podemos sondear, el Señor dijo, yo seré el representante de ese pueblo, de un pueblo, de ese pueblo que existirá, de ese pueblo que vendrá a este mundo como pecadores. Y yo me responsabilizo, yo me cargaré con la penalidad de ellos. De Cristo, de forma real y pactual, ha sido nuestro sustituto. Él se hizo nosotros penalmente. Él se hizo nosotros para que nosotros fuéramos como Él. Sin la figura del fiador desde la eternidad, sin ese acuerdo legal previo, poner a Cristo a pagar por otros sería un acto de injusticia y arbitrario. Porque personalmente, Él no tiene por qué pagar por otro. ¿Me hago entender? Personalmente sería injusto. Sin la figura del fiador desde la eternidad, usted no entiende la redención como está escrita. ¿Ya me hago entender? Es que, hermanos, piense, estamos hablando de justicia. Y a mí se me hace que si quitamos eso de la imagen, que Cristo se ofrezca por otro es injusto. ¿Por qué? Porque es que Él no pecó. El criminal es usted y el criminal soy yo. Y entonces, ¿por qué es justo que Él pague por nosotros? Bueno, es justo si usted tiene en cuenta que se hizo un arreglo previo en la eternidad, donde el Señor dijo, yo seré el fiador de ellos. Sin ese acuerdo, que es lo que llamamos el pacto de redención, allá atrás, esto sería un acto injusto. ¿Me hice entender, hermano? Estamos hablando de justicia. O sea, por el hecho que sea Dios, Él no dice, hagamos esto así.
¿Por qué? Porque soy Dios. Un momento, pues que Él es justo. Él no puede barrer la suciedad debajo de la alfombra. Y Él mismo dice, el alma que pecare, esa muere. Es que yo no voy a cargar a otro con el pecado de otro. Bueno, ¿y por qué si lo hizo en Cristo? Bueno. Porque hubo un arreglo previo en el que Cristo se carga virtualmente con el pecado de su pueblo. Quiero que notemos algunas características de la obra de satisfacción de Cristo en el nuevo pacto. Voy a ampliar esto y es bueno que lo entendamos. 1. ¿Qué características vemos de la obra de satisfacción de Cristo en el nuevo pacto? 1. Que no consistió en un exacto equivalente, sino en un equivalente justo. En este ámbito forense, no en el ámbito pecuniario, donde 100 son 100, y por eso digo que la obra de Cristo no es presentada como un acto pecuniario. En el ámbito forense, la pena no necesariamente tiene que ser de la naturaleza del daño infligido. La pena que se pone cuando es pecuniaria, 100 es 100, 1000 es 1000. Pero en el ámbito forense, la pena no necesariamente es de la naturaleza del daño que se inflige. Por ejemplo, lo que demanda la ley es un equivalente justo, no un equivalente exacto, sino justo. Por ejemplo, una ofensa gravosa, en una ofensa gravosa la satisfacción puede tratarse de una multa. ¿Sí ve? Por ejemplo, usted me calumnia. Entonces, si fuera pecuniario, ¿cómo se pagaría? Entonces, ¿usted me calumnió? Entonces yo lo calumnio. ¿Sí ve que no es así? No. A veces, usted me calumnia, yo lo demando, usted me paga plata. No es el equivalente de la naturaleza del daño, no es igual, pero se busca un equivalente justo, ¿ya? En el caso de la satisfacción forense. Por ejemplo, por un robo, la satisfacción puede ser cárcel. ¿Sí ven? No necesariamente lo que usted robó. A veces el robo se paga con cárcel. Una lesión puede ser indemnizada con dinero. Entonces, ¿qué se busca? Claro, si usted me partió aquí la cara, yo no voy a decir lo que es justo. Venga su cara. No. Para eso los abogados dicen, venga, le calculamos su cara cuánto más o menos vale. Más o menos, estoy tratando de poner. Te dice, ¿usted como cuánto cree que le vale ese palazo? Uy, no, a mí, mire, eso se trata, ¿verdad? Entonces, él me paga plata por un daño. Entonces, no me paga igual. No me paga un exacto equivalente, pero me paga un equivalente justo. Lo que la justicia exige es que sea una satisfacción de verdad. Y si usted me rompe la cara, hermano, si me paga 100 pesos o me ofrece 100 pesos, eso no es justo. La justicia debe ser satisfecha equivalentemente. Así que no es nada de gracia. Ahí le doy esa ofrenda. No, usted no me está dando una ofrenda, usted me está pagando. No exactamente, pero sí justamente. Pero me paga por lo que hizo. Cristo dio satisfacción a la justicia divina por los pecados de los elegidos. Todo lo que Él obró, todo lo que Él padeció, fue una adecuada compensación por la pena que Él tenía y por los beneficios que iba a dar. Sus padecimientos no fueron exactamente los que usted y yo mereceríamos, pero fueron completamente justos y adecuados para cumplir la función de compensar la justicia de Dios. Puede ser que nuestros crímenes o nuestros pecados merezcan esto y lo otro. Y Cristo no fue y pagó en la cruz esto y lo otro. Pero Él en la cruz pagó no el equivalente exacto, pagó el equivalente justo.
Él dio satisfacción a la justicia. Eso de que Él obró irreprensible y fue a la cruz y dio su vida, eso, aunque no corresponda exactamente a lo que usted y yo merecíamos, es una compensación justa delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se me hace que usted y yo merecíamos más de 40 azotes, ¿no? Clavos, ¿cuántos cree que usted merecería? ¿Sí? Puede ser que más. Pero los de Él fueron suficientes y justos para el propósito de pagar la pena y de bendecirnos con su muerte. Note, por ejemplo, la pregunta de Hebreos 9:14, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, todas esas cosas, sacrificios de ley, ¿verdad? Dice, santifican, si todas estas cosas santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Note la expresión, cuánto más la sangre. Es como si dijera, esto es aún más valioso que cualquier cosa que ustedes pudieran cometer. Él no sufrió ni en clase ni en grado lo que los pecadores habríamos sufrido, pero en valor sus sufrimientos fueron infinitamente trascendentes a los de nosotros. La muerte de un hombre eminente bueno sería de mucho más peso que la aniquilación de un universo de insectos, ¿sí o no? La muerte de un hombre bueno sería de mucho más peso que la aniquilación de un universo de insectos. De la misma manera, la humillación, padecimientos y muerte del eterno Hijo de Dios trascendió más allá de toda medida y poder la pena que el mundo de pecadores pudiera haber soportado. Note entonces, no entenderá la Biblia si no entiende que Jesucristo en la cruz no dio un pago de exacto equivalente, pero dio un pago del equivalente justo. Segundo, la satisfacción de Cristo fue un asunto de gracia. Hermanos, el Padre no estaba obligado a proveerle un sustituto a los pecadores caídos. No estaba obligado. Y cuídese de entender el Evangelio así como que si Dios es amor, tiene que hacer algo por el pecador. No, hermano, Él no tiene. Es que Dios no solo es amor, Él también es justo. El Padre no estaba obligado a proveer un sustituto para los hombres caídos, pero Cristo tampoco estaba obligado a ofrecerse como sustituto de ellos. O sea, ¿qué movía a Cristo? O sea, como que ¿estaba obligado Él? No es que ellos pecaron, no me obligaron a nada. Fue un acto de pura gracia que Dios detuviera la ejecución de la pena de la ley y que consintiera en aceptar los padecimientos vicarios de la muerte de Cristo a favor de ellos. Fue un acto de amor sin paralelo que el Hijo aceptara asumir nuestra naturaleza, llevar nuestros pecados y morir, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La salvación, la obra de satisfacción de Cristo, fue un asunto de gracia del Padre y de la gracia del Hijo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Sí nota cómo le llama la obra de salvación? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Cada vez que piense en la salvación, en la obra de Cristo, en la obra de reconciliación, en la obra de expiación, en la propiciación, cuando piense en la obra de satisfacción, piense que ninguno de nosotros, ningún pecador merecía que Dios obrara en gracia.
pero también es gracia del Hijo. Segundo a los Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Nota, la gracia del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, todos los beneficios que se acreditan a los pecadores como consecuencia de la satisfacción obrada por Cristo son para nosotros puros dones, dones de gracia, bendiciones a las que no tenemos derecho alguno. ¿Nos son dados? Entonces demandan toda nuestra gratitud y excluyen toda nuestra jactancia. Tercero, la satisfacción es cuestión de justicia, o lo pongo así, es cuestión de justicia que las bendiciones de la satisfacción de Cristo para su pueblo les sean realmente otorgadas. Aquí hay algo que quisiera explicar. Es cuestión de justicia que Dios haya obrado para la salvación de los pecadores. Piense, ¿es cuestión de justicia que Dios haya querido dar a su Hijo para salvar a los pecadores? Piénselo. ¿Es justo? No, hermanos, no es justo. No es justo. Si Dios hubiera obrado en justicia, ¿qué hubiera hecho con el pecador? Matarlo, hermano, porque la paga del pecado es muerte. O sea que Dios no dice, bueno, vamos a orar aquí justamente con el pecador. Vaya y muera por ellos. No. Si en el cielo se hubiera dicho, vamos a actuar justamente con el pecador, ¿qué le hubiera puesto en la mano a Cristo? ¿Una cruz? No, una espada, hermanos. Pecador, muere, pecador, muere, pecador, muere. Le enseñé que fue un acto de gracia, que Dios se haya movido para la salvación del pecador. Pero escuche, es un acto de justicia que las bendiciones de la satisfacción de Cristo le sean otorgadas al creyente. Usted dice, un momento, diferencie. Es un acto de gracia que Dios haya obrado para la salvación. Es un acto de justicia darle a los creyentes lo que Cristo ganó en la cruz. Ponga la gracia donde es y ponga la justicia donde es. No es un acto de justicia que Dios haya obrado en salvación, eso es gracia. Pero es totalmente justo que lo que Cristo ganó en la cruz le sea otorgado al creyente. Quiere decir que es justo que Dios justifique a los que son de la fe de Jesús. Atiéndase, no es justo para con ellos en sí mismo, porque si les aplicara a ellos justicia tendrían que ser condenados. Es justo que se les justifique por causa de Cristo, pues a Él se le prometió como recompensa por su obediencia y padecimiento. El Padre dijo, entréguese en la cruz, y yo le daré a ellos como su posesión. Él se entrega en la cruz, y entonces, ¿qué es lo justo? Que les sean entregados a ellos. Dios acordó con Cristo que si Él cumplía las condiciones del fiador, si Él hacía satisfacción por ellos, ellos serían salvos. Él obró satisfacción, ahora que es justo, que ellos reciban lo que Él ganó. No por ellos, por lo que Cristo hizo es justo. No es que Dios es justo, hermano. Él no va a decir, ellos merecen morir, yo me pongo por ellos. Bueno, si usted se pone por ellos, yo los indulto. Él se puso por ellos y ahora dice, condenados. No, pero si yo me di para su indulto, ¿me hago entender? Es justo. Es justo justificar a aquellos por los que Cristo hizo satisfacción por la naturaleza de esa satisfacción, ya que se satisfacieron las demandas de su justicia, no pueden volver a ser exigidas. Y esto, como le digo, el entendimiento reformado de la salvación es muy profundo. Piense esto.
el Señor dice, yo voy a hacer satisfacción a su justicia, yo voy a equiparar, yo voy a compensar, yo voy a reparar su justicia a favor de ellos, a favor de ellos. ¿Ya ve el punto? Bueno. Entonces Él viene, se encarna, obedece por 30 y tantos años perfectamente, da su vida en la cruz por este grupo. Y cuando presenta su ofrenda al Padre, y el Padre dice, acepto su sacrificio, mi justicia quedó tranquila. ¿Cómo es su trato para con ellos? Para aquellos que Cristo representó, ¿cómo es su trato? Él no puede volverse a ellos y decirles, me pagan. ¿Por qué no? ¿Por qué no es justo? Porque Cristo pagó por ellos. Así que es injusto que el Señor acepte que Cristo se sacrifique por ellos y sea muerto por ellos, y demandó, y luego les exija a ellos también el pago, porque estaría cobrando 2 veces. Si el contrato es, yo me pongo por ellos, yo entrego mi vida por ellos, para que ellos queden libres de culpa, y Él se entregó y el Padre aceptó esa ofrenda, luego ellos quedan sin culpa. Ellos no pueden ser llamados a juicio. Él no puede volver a exigir la justicia de ellos. Las personas por las que se ha hecho satisfacción quedan ciertamente libradas. Liberarlos de la justicia es cuestión de justicia, es lo que enseñan las Escrituras. Para Cristo, la satisfacción fue un asunto de justicia, aunque para ellos es un asunto de gracia. Él presentó los requerimientos de la justicia delante de Dios, pero para ellos es un asunto de gracia. Los elegidos no tienen ningún derecho a ser reconciliados con Dios, excepto por medio de Jesucristo, y aunque sea de gracia, ellos deben una deuda de gratitud. Y esa es la base para asentarnos en la doctrina de la seguridad de la salvación. Yo pregunto, si me ha entendido, ¿Cristo hizo satisfacción real, justa, adecuada, suficiente por aquellos por los que se entregó? Muy bien, gracias por mandarme alegre para la casa. Escucha ahora. ¿Cristo hizo satisfacción a la justicia divina o solo procuró hacer satisfacción? ¿La hizo o la procuró? Hizo, perfecto. Escuche. Él dejó reconciliados a aquellos por los que hizo satisfacción o los dejó reconciliables. Reconciliados, perfecto. Son buenos reformados. Se sigue esto. Que entonces no se infligirá una pena por el que se ha dado satisfacción, ¿sí? No se infligirá pena por los que se ha dado satisfacción, por lo que no existen tal cosa como individuos por los que Cristo murió y luego se pierdan eternamente. Hermanos, piense esto. A muchos de nosotros se nos enseñó que Cristo murió por todo el mundo, por todos y cada uno de los seres del mundo. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay gente en el infierno entonces? ¿Por qué hay gente en la condenación? Si Cristo hizo satisfacción por todo el mundo, ¿por qué hay gente en el infierno? Respóndame esto. Bueno, entonces te diría, ¿entonces su satisfacción no fue justa? ¿No cumplió? ¿Fue a medias? ¿O tenemos que decir que cuando Cristo fue a la cruz, no fue a la cruz por todo el mundo? Fue a la cruz por todos los elegidos. Por todos los que Él llevaba aquí en su seno. Hermanos, esto es Biblia y solo Biblia.
¿Me hago entender? ¿Y qué hacemos con los versículos? Sí, hermanos, hay versículos dificilísimos, pero párese en esta piedra que al menos es clara. Si Cristo pagó por ellos, si quedaron liberados de lo que la justicia exigía, si quedaron libres, Dios jamás los llamará a juicio. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos, la respuesta, Dios es el que justifica, no el que condena. ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. O sea, la pregunta, ¿condena? Nadie. ¿Dios los justifica? ¿Quién los condena? Nadie. El arminianismo es altamente denigrador del sacrificio de Cristo, sugiriendo que personas por las que Cristo fue a la cruz y presentó satisfacción, también van a pagar personalmente por sus pecados. Mi último punto, hermanos, que ya me alcanzó el tiempo. Y tercero es que es cuestión... Cuarto, la satisfacción de Cristo fue una satisfacción vicaria. Otra palabra, vicaria. Aquí vicario lo vamos a usar como sinónimo de sustituto, de alguien que viene a sustituirlo. Mire, no en el caso de la satisfacción pecuniaria, sino en el caso de la satisfacción penal. No es común oír que un individuo pague por el crimen de otro en su representación. En el caso hipotético, que en este tipo de crímenes exista la figura de sustitución, de hecho, es de pura gracia para el criminal, pero la justicia debe quedar satisfecha. Si alguien se va a cargar con la penalidad de otro, debería estar basado en un acuerdo o en un poder que se le da, en un pacto previo donde el fiador se hace responsable y la justicia así lo acepta. Debido a que el oficio sacerdotal de Jesucristo ya estaba planeado desde la eternidad, la satisfacción que Cristo daría a la justicia de Dios es una cuestión de pacto entre el Padre y el Hijo. Y aquí la cuestión en el centro es ¿qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la justicia? No es como en Colombia, y perdónenme si tiene otro concepto, no quiero politizar mi púlpito, pero no es como el acuerdo de paz. ¿Queremos que haya paz? Sí. ¿Queremos que dejen las armas? Sí. ¿Qué hacemos con la justicia? Hagamos una justicia transicional. ¿Qué significa justicia transicional? Entiéndalo, como se hizo aquí. Pongamos unos acuerdos de justicia que solo apliquen para esto, no para otra cosa. Es decir, ¿qué es justo? Que si yo robo, pago. Muy bien. Pero es que así nunca vamos a hallar paz. Porque entonces la justicia tendría que agarrar detrás del ladrón para hacerlo pagar. Pero queremos que haya paz, dijo nuestro gobierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Digamos que los que robaron bajo este periodo de tiempo y bajo estas consignas, robar, digamos que no es robar. Porque es que si decimos que es robar, nos toca ¿qué? Cobrarles. Entonces digamos que ellos hicieron transacciones indebidas. Es coger la justicia, ¿sí ve? Entonces es tomar la justicia y decir, si le aplicamos la justicia, no vamos a hallar paz. Entonces, inventémonos unos nuevos parámetros. Entonces, si usted, fuera de esto, mata a una persona, pues ahí está la pena, ¿no? Está el abogado. 15, 20, lo que sea. Bueno. Pero si usted mata dentro de ese nuevo sistema de justicia, vaya y esté 2 años cuidando una finca y sale. Usted dice, pero, ¿qué es esto? Lo que pasa es que si le aplicamos la justicia, no hay paz. Entonces tenemos que aplicar una justicia de transición que solo aplique para ellos. Entonces, ¿cómo resolvió nuestro país el asunto de la justicia? Tenemos el crimen, la justicia demanda. Como no podemos hacer que la justicia demande o si no, no hay paz, inventémonos una nueva justicia. ¿Ya? ¿Me entendió el punto? Bueno. Pero aquí estamos hablando de Dios. Entonces Dios dice, aquí hay estos pecadores. Todos merecen la muerte.
pero yo soy un Dios de gracia. La Biblia le dice, más el Dios de toda gracia. Y yo quiero salvar a algunos de ellos. ¿Verdad? Quiero mostrarles misericordia. Quiero que algunos de ellos no paguen infierno ni un solo día, ni un solo segundo. ¿Cuál es la pregunta que usted haría? ¿Y la justicia? ¿Me hago entender? La pregunta es, bueno, bonito. Gracias, Señor, por ser misericordioso. ¿Y la justicia? ¿No ve que ellos son criminales? ¿Son criminales? Yo diría, lo son. ¿Merecen el infierno? Lo merecen. ¿Y por qué les daremos gracia? ¿Qué hacemos con la justicia? Y aquí es donde Dios nos dice, hagamos una justicia transicional. Para que el pecador, que es pecador así, ahora se vea pecador así y yo lo pueda salvar. Es decir, barramos la justicia debajo del tapete. En esto Dios muestra que es eminentemente justo. Y le voy a mostrar cómo se resolvió el asunto. Ellos merecen morir. Son pecadores, sí. Pero quiero derramar mi misericordia y mi gracia salvando a algunos de ellos. Perfecto. ¿Y qué hacemos con la justicia? El Señor se sacó de su corazón a su propio Hijo, al ser que más ama desde la eternidad, y lo puso adelante y dijo, paga por ellos. Ofrenda tu vida, recibe en tu ser todo lo que ellos merecerían. Es de gracia para ellos, pero le costó toda la justicia a Cristo en su propia sangre. Él pagó hasta lo último que el Padre demandó, de tal forma que cuando el Padre miró el sacrificio de su Hijo, dijo, quedo satisfecho. Siento lo mismo en mi corazón, como si este grupo de personas hubiera pasado toda la eternidad en el infierno. Eso es justo, ¿no? Pero ahora Él dice, tomaré como justo. Es más que justo. El sacrificio supera. Con ese sacrificio se hubieran comprado miles de mundos, pero lo aceptaré por la justicia de ellos. No se barrió la justicia debajo del tapete en ningún momento. Se la cobró toda a Jesucristo. Se cobró todo pecado, toda injusticia, suya, mía, por cada día, por cada segundo que hemos pecado, multiplicada por cada uno de los elegidos que han existido desde Adán y existirá hasta el último día que esta tierra esté en pie, se lo cobró a Jesucristo. Eso es un vicario. Él satisfizo la justicia herida de Dios. Él ganó eterna redención para su pueblo. Eso no quiere decir que el pueblo elegido ha sido justificado eternamente. Ninguno de los elegidos entra en este mundo siendo justificado. Todos entramos en este mundo siendo hijos de Adán. Permaneceremos en estado de condenación hasta que por la gracia del Señor Él los traiga, los regenere, les dé el don de la fe, el arrepentimiento y les justifique. Pero incluso todos los beneficios del perdón, regeneración, santificación, perseverancia, todo, lo seguiremos recibiendo gradualmente y por gracia. El creyente recibe más y más de los mismos beneficios en esta vida, pero un día recibirá la plenitud de todas estas bendiciones que le están reservadas para el cielo. Y esto, hermanos, porque Cristo cumplió la justicia divina, satisfizo la justicia divina como un vicario, como un sustituto. Él por nosotros. Recuerde siempre, Él bebió el veneno para darnos la vida. Él fue traspasado en su corazón para darnos la vida. Él bebió lo amargo, Él bebió la ira. Le recuerdo que Él tembló, que Él lloró, que su sudor fueron como grandes gotas de sangre antes de ir a la cruz. Él tembló, Él se atemorizó. Él dijo, preferiría morir aquí mismo, en esta piedra orando, antes que ir a enfrentar la justicia de Dios. Pero la enfrentó completamente, bebió toda la copa, hasta el sedimento, hasta el cuncho. Y luego se presentó delante del Padre, y el Padre dijo, acepto esa ofrenda
por ellos. Eso es ser un vicario, hermanos. Y esta es la perfección de lo que en el Antiguo Testamento era llevar una ofrenda, un becerro, una oveja para el sacrificio. Él compró eterna redención. Eso significa que el Señor, cuando mira hoy a su pueblo, está satisfecho. Escuche, no de su obediencia, ni de la mía. No. Posiblemente usted no vino aquí a esta iglesia orando antes de venir. Así que Él no está satisfecho cuando nos ve, hermanos, esta mañana. Sus ojos están arriba de nosotros y Él nos ve y está agradado de este pueblo que está viendo, pero no está agradado por nuestra justicia. Él está agradado porque aquí está viendo sobre nosotros la sangre de su Hijo y el Señor dice, ¡qué maravilla es esta sangre! ¡Qué justicia tan perfecta! Mire qué brillo está encima de ellos. ¡Ay, ellos lo vieran por la fe! Saldrían de aquí gozosos y nunca llorarían por ninguna de sus penas, pequeñas y tontas. Verían en ellos un manto carmesí brillante. Y por eso el Señor no nos destruye. Por eso el Señor nos llevará al cielo, porque Él se dio por nosotros y satisfizo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oremos.